Ok, chicos, buenas tardes para todos. Recordarles que entonces la guía número 1, que acabamos de terminar la semana pasada, el paso para entregar sus actividades son el 12 de marzo, o sea, hasta este viernes. Para el caso de 8.3, yo solo dejé dos actividades de esa guía, que es la actividad 1, que es la física y la química, y la actividad 3, que es sobre el concepto de temperatura y cambios de estado. ¿Listo? Son esas dos actividades, la 1 y la 3. ¿Ok, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces hoy voy a socializar la guía 1, la guía 2. Aquí un momentico, yo comparto aquí pantalla. La guía 2 la estaré compartiendo en el grupo y en Acros el día de mañana. El día de mañana la estaré montando en el grupo. ¿Listo? Para que la tengan ahí cada uno de manera digital. Los que la tienen pues de manera física, pues ya la tienen en estos momentos en sus manos. ¿Qué vamos a trabajar entonces en esta guía? Vamos a trabajar los conceptos de presión hidrostática, o sea, todo lo que tiene que ver con la hidrostática. ¿Listo? Nos vamos a ir pues lentamente abordando cada uno de estos temas. Antes de leer la introducción, yo quisiera que vieran un video de inducción para que se familiaricen con lo que vamos a trabajar en esta guía. ¿Listo? Entonces aquí a compartir. Introducción. La pantalla. ¿Será que el mecánico se demora mucho? Buenas tardes, señorita. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Iba normal por la carretera cuando de un momento a otro sentí que el carro estaba desnivelado. Paré, bajé a revisar y la llanta estaba desinflada. Lo primero que debemos hacer para desmontar la llanta y revisarla es levantar el carro. Y para esto utilizaremos el gato hidráulico. Señorita, ¿usted sabía que el gato funciona con un líquido? No, Cuando usted activa manualmente la palanca, el movimiento de la palanca transmite la fuerza a través del líquido. Esto da lugar a un pequeño movimiento del émbolo pequeño, que a su vez da lugar al movimiento del pistón de recorrido. Este movimiento puede ser muy leve, pero la fuerza que produce es mayor y permite levantar el vehículo. Hoy podemos aprender más del principio de Pascal. Bueno, ahí mencionan entonces una situación en la que a la chica se le vara el carro y entonces hay que cambiarle la llanta y utilizan una máquina que quizás de pronto algunos la han visto, llamada gato hidráulico. Ahí, como dijeron, funciona con un líquido. ¿Cómo funciona entonces ese gato hidráulico a través de ese líquido? ¿Cuál es la función de ese líquido? De impulsar eso para levantar el auto. Hacer fuerza para levantar el auto. Pues envía como un líquido para... ¿Para qué? La ¿Alguien presión del líquido hace que se levante. Muy bien, Gabriela. Gabriela, ¿cierto? ¿Habló Gabriela? No escuché bien. Sí, profe, hablo de ella.
Bueno, Gabriela, sí, tienes razón, ahí se está ejerciendo una presión. Resulta que los líquidos tienen esa particularidad, la particularidad de los líquidos es que pueden multiplicar esta presión. Muchas máquinas hidráulicas, como el gauto hidráulico que acabamos de mencionar, o como por ejemplo las grúas, como por ejemplo esos aparatos que utilizan en las construcciones, no sé si lo han visto, como los tractores, las palas, ellos emplean el principio de la hidráulica para poder trabajar. Este principio habla sobre la multiplicación de la fuerza, es decir, a través de un fluido yo puedo multiplicar esa fuerza. Entonces, ahí responderíamos la preguntita que nos plantean en la parte de introducción, donde nos dicen cómo funciona un gato hidráulico. Pues, miren, aquí nos acaban de mencionar la respuesta, que este funciona a través de un líquido que multiplica la fuerza. Listo. Voy entonces aquí a compartir la guía para empezar a introducir conceptos que vamos a necesitar para desarrollarla. Comparto aquí. Me dicen si se está viendo. ¿Se ve la guía? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. El primer concepto que vamos a trabajar antes de entrar a ver lo de los fluidos es el concepto de densidad. ¿Quién me lee el primer parrafito que dice ahí después de densidad? Profe, yo, Dale tú. ¿Quién habló primero? Santiago. Una propiedad importante de cualquier material en su densidad, definida como su masa por unidad de volumen y simbolizada por la letra griega P. Un material homogéneo tiene la misma densidad en todas sus partes, por lo tanto denominaremos densidad absoluta como el cociente entre la masa y el volumen que ocupa. Listo, déjalo ahí. Es decir, Déjalo ahí. Entonces, la densidad es un concepto científico que relaciona la masa y el volumen. ¿Alguna vez han escuchado esta pregunta? ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? Profe, ambos lo he pesan lo escuchado. mismo. Ambos Son lo pesan- mismo. Sí, ¿estamos todos de acuerdo en que ambos pesan lo mismo o hay alguna otra sugerencia? Sí, Pesan señor. lo Ambos mismo, pesan lo Uno mismo. pesa el kilo, pues bueno, lo de plomo pesa más El kilo de que, plomo pesa más. que el kilo de algodón, solo que el kilo de algodón tiene más volumen. ¿Cómo así? Al fin, ¿qué? ¿Pesan o no pesa más el kilo de plomo? pesan lo mismo, Pesa- Pesan lo mismo. De hecho, la pregunta es capciosa. Mire que yo pregunté, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de pluma? Pues los dos están pesando lo mismo, un kilo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos dijo la compañerita. A propósito, ¿quién fue la que me habló del volumen? Gabriela Gómez Utegui. Gabriela Gómez. Gabriela nos menciona un aspecto que es el volumen. Voy a dejar aquí de compartir. Por ejemplo, si yo cojo un kilo de plomo más o menos es como el tamaño de un puño, o menos de un puño, porque el plomo es demasiado denso. Cuando yo hablo de denso es que concentra mucha materia. O sea, un kilo de plomo estaría representado por un objeto muy pequeñito. Mientras que un kilo de plumas, pues para hacer un kilo de plumas me imagino que habría que llenar casi que algo del tamaño de una habitación para siquiera sacar un kilo de plumas, que las plumas son muy livianas. Entonces, a ese concepto es al que llamamos densidad. ¿Alguien alguna vez haya escuchado esa palabra, densidad? sí, profe, sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, resulta que la densidad, formalmente diciendo, la densidad pues expresada con esta letrica, es la relación entre la masa y el volumen, es decir, entre lo que pesa y su tamaño. Es decir, no es lo mismo yo hablar de un kilo de plomo, un kilo de plumas, debido a que el kilo de plumas o de algodón pues va a ocupar un volumen mucho más grande. En este caso, el plomo sería más denso. ¿Listo? Entonces, la densidad de algunos materiales varía de un punto dentro de un material. Ejemplo, en ellos son la atmósfera terrestre, que es menos densa a mayor altura. Por ejemplo, los gases tienen una densidad muy pequeñita. En el caso del agua, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo centímetro cúbico.
o en kilogramos de 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un gramito de agua, un solo gramito de agua, tiene un tamaño de 1 centímetro cúbico. Es decir, es como coger la reglita y medir 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Y a ese centímetro cúbico equivale 1 gramo de agua. No sé si me expliqué ahí bien. Voy a ponerlo acá en el tablero. Si yo cojo una gotica de agua que tenga por cada lado 1 centímetro, o sea, un cubito de agua de 1 centímetro por todos los lados, ese cubito de agua de 1 centímetro va a pesar 1 gramo, porque la densidad del agua, como la dicen ahí, es de 1 gramo por centímetro. Sin embargo, si yo cojo ese mismo centímetro cúbico y en vez de agua pongo plomo, ¿qué creen ustedes? ¿Pesará más o pesará menos? Si en vez de agua fuera plomo, el plomo que es un metal súper pesado, ¿pesará más o pesará menos el centímetro de plomo? Que pesa más el plomo que el agua. Exacto, el plomo pesa más. De hecho, 1 centímetro cúbico de plomo pesa alrededor de unos 13 gramos. Es decir, que la densidad del plomo es de 13 gramos por centímetro cúbico. Entonces, miren que los dos objetos son del mismo tamaño. Pero resulta que el agua es menos densa, pero como el plomo es más denso, pesa mucho más. 1 centímetro cúbico de plomo pesa unos 13 gramos. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, señor. Entonces, a ese concepto en física y en química se le conoce como densidad. Densidad es decir, qué tan denso es un material, qué tan pesado es un material respecto a su volumen. Un material muy denso pues va a ocupar un volumen muy pequeñito. Un material que tenga poquita densidad pues va a ocupar un volumen muy grande. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, el hierro tiene una densidad de 7000, es decir, es mucho más denso que el agua. 7874. Significa que 1 metro cúbico de hierro tiene una masa de 7874. Mientras que la densidad del agua es de 1000 kilogramos. Sin embargo, cuando vemos un barco, no sé si alguna vez han visto un barco de esos de metal en el mar, ¿por qué el barco flota? Y el hierro es más denso. Por la densidad del agua. La densidad del agua es menor que la del metal, pero entonces, ¿por qué siendo el metal más denso? ¿Alguna vez han tirado un tornillo a un vaso? ¿Qué pasa con el tornillo si lo arroja a un vaso? Se hunde. Se hunde, profe. Se hunde. Resulta que se hunde, ¿por qué? El tornillo será más denso o más denso. Tiene más volumen. ¿Tiene más qué? Por el peso. Por el peso, porque tiene más volumen. Bueno, ahí no tiene nada que ver el peso, ahí tiene que ver la densidad. Recordemos que estamos hablando de densidad. De hecho, el hierro es más denso que el agua. El hierro tiene una densidad de 7, mientras que la densidad del agua es de 1. Entonces, los objetos que son más densos tienden a unirse. Por eso, el plomo, las piedras, todos los objetos que son más densos que el agua tienden a hundirse. Sin embargo, si vamos a ver un barco que es de metal, el barco flota. ¿Por qué será que el barco flota? ¿Qué es lo que es de hierro? Además, porque hay más agua que metal. ¿Qué es más qué? El volumen del agua tiene que ver mucho en esto. ¿El volumen de quién? Del agua. Del agua. Del agua. O sea, tiene que ver el volumen del agua. Si es un... Porque hay más densidad. La densidad del agua es de 1000 gramos, ¿cierto? Sí. Pues 1 kilo prácticamente. 1000 kilogramos, Y sí. pues, un barco, pues, en toda esa agua. Un barco en toda esa agua. Bueno, y les voy a dar una pista. Adentro del barco, ¿qué hay? ¿Cómo es un barco por dentro? Es hierro macizo, todo es de hierro por dentro. No, profe. Ahí. Sí. Ahí está.
el motor. Resulta que un barco es coco por dentro, es como una coca, ¿ya? Entonces, si vamos a tomar toda la masa del barco, estaríamos considerando la masa tanto del metal como del aire. Y si las mezclamos las dos, pues va a resultar un objeto con una densidad muy pequeñita, y por eso es que el barco flota. Si yo cojo y arrugo ese barco, como si yo cogiera con una máquina y lo empiezo a arrugar hasta dejarlo bien reducido, ¿qué sucedería con ese barco? Se vuelve más pesado que el agua. Se vuelve más pesado, no denso. Vamos a corregir esa palabrita, denso. Se vuelve más denso que el agua. ¿Y qué pasa si se vuelve más denso que el agua? ¿Se hunde? Se hunde. Listo. ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. Sí, señor. De hecho, si ustedes quieren en casa, pueden hacer el experimento. Pueden hacer un barquito de papel aluminio. Llegan a hacer un barquito con papel aluminio, una especie de coquita con papel aluminio, y observan a ver si flota. Y luego esa misma coquita la arrugan el papel aluminio y la arrojan en agua a ver qué sucede en ambos casos. Profe, Dígame. Flota. pero a veces, por ejemplo, no me acuerdo bien, pero vi algo que era como que tiraban una uva al agua y se hundía, pero ponían una una naranja o una mandarina, creo que era, y quedaba flotando. Pero ¿por qué sabiendo que la mandarina y la uva tienen por dentro lo mismo? Pues no lo mismo, pero tienen cosas por dentro. No te entendí. Cogieron una manzana y una naranja, y la manzana se hundió y la naranja no. Bueno, eso es por los componentes. Resulta que la manzana es una fruta que es muy sólida, es decir, tiene unos minerales muy pesados, entre ellos el hierro. Mientras que la mandarina es una fruta que es muy acuosa. No sé si has cogido una naranja o una mandarina que es más líquido que sólido. Entonces, debido a que es más líquido que sólido, la mandarina o la naranja es mucho menos densa que la manzana. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor, gracias. Bueno. Entonces, ¿por qué crees que la madera flota? ¿Qué pasará con la madera? ¿Será más o menos densa que el agua? Menos densa que el agua. Menos densa que el agua. De hecho, la madera tiene una densidad por debajo de la del agua. La mayoría de maderas. De hecho, por ejemplo, hay algunos robles, no sé si saben qué es roble, hay algunos robles que sí son más densos que el agua y se pueden hundir, pero la mayoría de maderas tienen una densidad menor a la del agua. Son muy óptimos para barcos o botes. Bueno, ahorita sí vamos a entrar en tema. Entonces, vamos a hablar del principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Vamos a mostrarles aquí a través de otro aplicativo. Bien, ¿quién me lee ahí? Profe, yo. ¿Debbie? Sí, señor, Debier. Yo le puedo leer. Espérate, no te escuché el nombre. Debier. ¿Debier qué? Dime el apellido, que es más fácil por el apellido. Moreno Licona. Moreno, listo. Léeme. Bueno, dice, sobre la hidrostática o estudio de los fluidos en reposo, planteo que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado. Bien. Es uno de los principios de la flotabilidad. Gracias, Debbie. Uno de los principios de la flotabilidad es, además de la densidad, resulta que en el líquido aparece una fuerza llamada fuerza de empuje. Cuando yo estoy, por ejemplo, en una piscina, alguien se ha metido en una piscina e ha intentado cargar a alguien, que es mucho más fácil cargarlo en el agua que por fuera. ¿Se han experimentado eso? Sí. De hecho, cargar objetos dentro del agua es súper fácil, debido a que dentro del agua, al ser un objeto pues con una densidad, con cierto valor en relación a la del agua, aparece una fuerza llamada fuerza de empuje. Esa fuerza es la que permite que algunos objetos floten o se hundan, y esa fuerza de empuje depende de esa densidad. Por eso cuando nos sumergimos nos sentimos como livianos, pero no es que hayamos perdido peso, sino que el agua, el fluido del agua,
está ejerciendo una fuerza hacia arriba. A esa fuerza se le conoce como empuje. ¿Quedó claro? Sí, señor. Señor. Bueno, y ahorita hablemos del principio de Pascal. ¿Quién me lee ahí el parrafito? Profe, ¿puedo? Dígame quién. Gabriela Gabriela. ¿Gabriela qué? Gómez. Sí, dale. Establece que la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los fluidos, puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección, cumpliéndose que presión en A, presión en B. Listo, déjalo ahí. Y este principio de Pascal es el que ya habla de las máquinas hidráulicas. Más adelante yo voy a explicar ya más en detalle cómo funciona este principio. Mire que hay dos jeringas de diferente tamaño. Una es chiquitica y la otra es grande. Resulta que cuando yo presiono el fluido en una jeringa, este fluido corre a través de los tubos, pues el tubito que está aquí, haciendo que la otra jeringa pues se mueva en el sentido contrario. No sé si alguna vez han visto este experimento en ferias de ciencia, cuando hacen una grúa con jeringas. ¿Lo han detallado alguna vez? Yo sí, profe. Bueno, en ese experimento están aplicando el principio de Pascal. ¿Qué hace el principio de Pascal? Estamos multiplicando la fuerza que se aplica aquí en una jeringa y esa fuerza se transmite a través de la presión por el fluido a través de la otra jeringa. ¿Listo? Entonces, esos son los dos principios que vamos a trabajar en esta guía, principio de Arquímedes y principio de Pascal. El uno habla sobre por qué flotan los cuerpos y el otro habla de por qué se transmite la fuerza a través de los fluidos. Cuando yo estoy hablando de un fluido, estoy hablando de un líquido, de un gas o cualquier elemento que fluya. Bueno, vamos a observar aquí este experimentico. Para explicar los principios de Arquímedes y de Pascal, realizaremos el experimento de submarinos dentro de una botella. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: un pitillo, silicona, 2 puntillas de 2 pulgadas, una botella con agua y tapa, encendedor. Lo primero que debemos diseñar son los submarinos. Para esto vamos a tomar el pitillo y vamos a partir 2 trozos de 4 centímetros aproximadamente. Luego, con el encendedor sella un extremo de cada uno de los pitillos. Posteriormente calienta la silicona, teniendo en cuenta las precauciones necesarias para no quemarte, y ubica las puntillas en el lado que no fue sellado. Ahora debemos depositar los submarinos dentro de la botella. Después de ubicar los submarinos dentro de la botella, la taparemos. En este momento se observa que los submarinos están flotando. Para hacer que los submarinos se hundan, debemos presionar la botella, y cuando dejamos de hacer presión, los submarinos deben regresar a la superficie. Por medio de este sencillo experimento se aplican los principios fundamentales de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Qué se debe hacer para que los submarinos se hundan? Los submarinos, así como los barcos, encierran en sus cascos grandes espacios de aire. Los submarinos pueden sumergirse porque llenan esos espacios con agua mediante la apertura de unas válvulas. Estos se llaman tanques de inmersión y están en la proa, en la popa y a lo largo del casco. Cuando estos tanques se llenan de agua, el submarino posee mayor densidad que el agua y se hunde. Cuando los tanques expulsan esta agua y quedan llenos de aire, flotan, como cualquier otro barco. Es decir, se basa en el principio de Arquímedes. Bien, ahí vimos un experimento, el de la botellita con el clavo. Es una botellita. Dígame. Nada, yo, fue algo que yo sí he experimentado. Una vez tomé
Pues yo hago a veces así, tomo una coca pues para tomar agua, pues para tener agua o un porta o algo, y lo hundo boca abajo en el agua. Y después, pues cuando lo suelto, digamos, así en el fondo, eso sale pues como un cohete así, como explotado por la presión del agua. Exacto, porque es que ahí estás sumergiendo una botella llena de aire. Resulta que la botella llena de aire tiene una densidad menor a la del agua, entonces si usted lo hunde a las malas, pues la fuerza de empuje, recuerda la fuerza de empuje que hablamos ahorita, la fuerza de empuje es mucho más grande que el peso, entonces hace que salga a disparar. Bueno, vamos entonces aquí. ¿Cómo se relaciona entonces en el experimento el principio de Pascal y de Arquímedes? El experimento de la botellita. ¿Sí están relacionados los dos o solamente uno? Los dos. No, solo el de Arquímedes. Arquímedes. Sí. Bueno, ¿qué sucedió cuando se apretó la botella? Se llenó de agua el pitillo, pues la parte, el aire se llenó de agua y se pudo hundir. ¿Y qué sucedió con el clavito? Cuando apretaba la botella, ¿qué sucedió con el clavo? Bajaba. Bajaba. Bueno, de hecho ahí están los dos principios. Mire que ahí está mencionando. El pitillo, cuando yo aprieto la botella, hace que el agua se introduzca en el pitillo, entonces este quede con más agua que aire. Y al quedar con más agua que aire, pues entonces queda más pesado, queda más denso. ¿Y qué es lo que pasa con los objetos que son más densos? Se hunden. Se hunden. Entonces ahí estamos experimentando el principio de Arquímedes. Y el de Pascal también, porque resulta que cuando yo aprisiono la botella, ¿qué fenómeno estoy ocasionando ahí? ¿Qué concepto estoy ocasionando? Está causando mayor densidad en el agua. No, no tanto densidad. ¿Qué pasa cuando aplasto la botella? ¿Qué fenómeno estoy haciendo ahí? ¿La estoy qué? Le retrocedo por aquí. Está haciendo presión. Eso, presión, muy bien. ¿Quién me respondió? Para yo ponerle aquí el puntico. ¿Cómo? Restrepo Hernández Manuela. Restrepo, muy bien, Manuela. Está ejerciendo presión. Entonces, mire que cuando hay una presión grande, pues esa presión grande ocasiona que el fluido se introduzca dentro del pitillo. Es el principio de Pascal. Cuando yo ejerzo presión, los fluidos se mueven, haciendo que este se hunda. ¿Listo? ¿Qué pasaría si no se pegaran las puntillas a los pitillos? Es decir, simplemente los pitillos solos y las puntillas solas. ¿Qué sucedería? La densidad del agua haría que el pitillo se flotara más. Se hunda. El pitillo... O sea, si metemos por separado el pitillo y la puntilla sin unirlos, ¿qué sucedería? Profe, la puntilla se hunde. Ajá. Y el pitillo creo que se queda arriba, ¿no? Se quedaría arriba, sí. De hecho, el plástico es menos denso que el agua, entonces el pitillo simplemente flotaría. Por más que yo apretara la botella, no sucedería nada porque están por separado. Eso es lo que sucede en los submarinos. En los submarinos yo tengo dos elementos. El submarino que está hecho de metal y por dentro hay unas cámaras. ¿Sí vieron el video? Que en las cámaras, los submarinos tienen unas cámaras que se llenan de agua o se llenan de aire, dependiendo de lo que yo quiera. Si, por ejemplo, en un submarino la cámara se llena de agua, ¿qué va a suceder con ese submarino? Se hundirá. Se hundirá. Y si se llena de aire, Flotará. flotará. Así es como funciona un submarino, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el submarino. Si quiero que se hunda, lo lleno de agua. Si quiero que flote, lo lleno de aire. ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Por qué al apretar la botella los submarinos descienden? Yo lo expliqué ahorita. Por la presión. Por la presión. ¿Qué hace la presión? ¿Qué ocasiona la presión en la botella? ¿Qué ocasiona Fuerza no, profe. ¿Qué ocasiona la presión en el pitillo? Cuando aplasto la botella, ¿qué ocasiona esa presión?
mayor densidad. Sí, hay mayor densidad, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando aprieto la botella, ¿qué sucede con el pitillito que está ahí adentro? Se hunde, profe. Se hunde con el clavo. ¿Pero por qué se hunde? ¿De qué se llena el pitillo? De agua. Muy bien, se llena de agua. Recuerden que cuando hay una presión, el fluido, o sea, el líquido fluye a través del pitillo, el pitillo se llena de agua y por eso se hunde. ¿Qué sucedería si no se tapa la botella? Es decir, en vez de hacer el experimento con la botella tapada, lo hago con la botella destapada. ¿Funcionará? Destriparla. Destriparla, sí. No, profe, porque se saldría el agua. Se van a salir por la presión, pues por apretar el agua van a salir los submarinos porque se supone que están flotando en el agua. Entonces, si hago el experimento con la botella destapada, pues obviamente se sale todo, porque pues estoy haciendo una presión, sale el líquido, salen los submarinos, pues obviamente el experimento no va a funcionar. Bueno, chicos, entonces dejamos entonces aquí, esta sería entonces la primera actividad de la guía 1. Recuerden que esta actividad, ya les voy a decir qué es, entonces ya está aquí socializada. Estas preguntitas que están aquí son las que acabé de mencionar. Entonces me van a enviar por WhatsApp, estas 3 preguntitas, solo las respuestas que acabamos de mencionar ahorita. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Esa sería entonces esa sería la actividad 1 de la guía 2. Estas 3 preguntitas que las acabamos de socializar en estos momentos. Entonces me las envían por WhatsApp. ¿Listo? Profe, pero usted va a enviar las preguntas. Yo envío la guía el día de... A ver si hoy por la noche, si me queda tiempito, lo envío por la noche por el grupo. ¿Listo? Las preguntas están en la página... Las preguntas están en la página 6. Recuerden que no hay que escribir las preguntas, solamente las respuestas. Me envían las 3 respuestas y yo con eso yo ya les califico. ¿Listo? La enviamos por foto. Bueno, profe. Se la envía por foto, sí, por el WhatsApp. No quiere dar aquí. Profe, usted va a enviar el video de YouTube por el grupo. Este lo envío yo ahorita, si apenas llegue yo a la casa, lo monto por YouTube. ¿Listo? Bueno. Ok, chicos, entonces dejamos así por el día de hoy.